Buenas jóvenes, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Eva Yamilet Caliano, estudiante de práctica profesional 2 de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, y a continuación les voy a hablar sobre el tema adaptaciones de las plantas de su clase de séptimo de Ciencias Naturales. Como todos sabemos, las plantas tienen adaptaciones para poder sobrevivir, ya sea en ambientes climáticos, al agua, a las adaptaciones a la temperatura también, y también a la luz, al suelo y a las hojas. Comenzaremos hablando sobre las adaptaciones climáticas. Para mantener el crecimiento y la integridad celular en condiciones ambientales desfavorables, las plantas desarrollan una variedad de mecanismos bioquímicos y fisiológicos. Las adaptaciones climáticas ocurren en clima seco y clima frío. En el clima seco, las plantas que mejor se adaptan a estos climas secos son las xerófitas, que son plantas perennes capaces de soportar grandes sequías. Estas plantas almacenan agua en sus órganos como los tallos o las hojas y logran una consistencia carnosa o jugosa, fenómeno llamado suculencia, y por ese motivo se les conoce como suculentas. Como ejemplo de estas plantas tenemos la sábila y el agave. Adaptaciones al agua. El agua es la sustancia más abundante en los seres vivos. Las plantas necesitan agua para llevar a cabo su metabolismo, mantener la turgencia y regular su temperatura, entre otras actividades. La disponibilidad de agua de una planta va a depender de varios factores, como ser el régimen de lluvias, la temperatura y además las características del suelo. El régimen de lluvia tiene que ver mucho con la cantidad de precipitaciones anuales. Determina la masa de vegetación de una zona. La temperatura. Si la temperatura es alta, el agua se evapora rápidamente, y si la temperatura es muy baja, el agua se congela y tampoco estará disponible. El otro factor es la característica del suelo. Los suelos arenosos dejan filtrar el agua a capas más profundas a las que las plantas se les hace más difícil acceder. Si el suelo es arcilloso, el agua no penetra y se pierde por escorrentía. Y si el suelo tolera grandes cantidades de agua, se pueden ahogar las plantas. Adaptaciones a la temperatura. Las plantas tienen límites de temperatura a los que pueden sobrevivir. En relación con la amplitud de los rangos de resistencia térmica, las plantas se clasifican en plantas euritermas y plantas estenotermas. Las plantas euritermas son aquellas que soportan grandes cantidades o variaciones en la temperatura de su ambiente. Por lo tanto, son cosmopolitas. Como ejemplo de plantas eurotermas tenemos los líquenes y también los musgos. Ahora vamos a hablar sobre las plantas estenotermas. Las plantas estenotermas son las que no soportan variaciones en la temperatura. Se desarrollan en límites estrechos de temperatura. Suelen vivir en zonas tropicales y frías. Otra adaptación de las plantas es la adaptación a la luz. En el interior de los bosques, las plantas compiten por conseguir luz, elemento indispensable para realizar fotosíntesis. Cada una de las plantas requiere de una intensidad lumínica particular. En el caso de los girasoles, como podemos observar en esta imagen, orientan sus flores hacia la luz solar. Algunas plantas presentan en sus hojas perforaciones para dejar el paso libre de luz hacia las hojas más pequeñas. En las selvas, las plantas tienen las hojas bien grandes para captar mayor cantidad de radiación solar. Otra de las adaptaciones que presentan las plantas es las adaptaciones al suelo. Dependiendo de la composición del suelo, las plantas adquieren adaptaciones. Entre esas adaptaciones al suelo tenemos los suelos nitrogenados, los salinos, los secos y arenosos, y también los suelos arcillosos. Entre los suelos nitrogenados, las plantas nitrófilas soportan gran cantidad
de nitratos en el suelo. En los suelos salinos, las plantas halófilas son plantas que viven sobre suelos salinos. En los secos y arenosos, en este tipo de suelos, son las plantas que se adaptan a los suelos secos y arenosos como el pino. La principal característica del suelo arcilloso también es que no drenan el agua. Por eso las raíces les cuesta penetrar el terreno. Como ejemplo de plantas que acostumbran a vivir o les gusta más vivir en suelos arcillosos, tenemos el bambú, la menta y la hierbabuena. Además, las plantas adquieren adaptaciones a las hojas. Como podemos observar, las hojas también pueden tener varios tipos de adaptaciones, ya sean espinas foliares, zarcillos foliares y cladodios. Las espinas foliares tienen esa característica las plantas de climas secos. Su función principal es la defensa y evitar la pérdida de agua. Como en los zarcillos foliares, son estructuras largas y volubles que sirven a la planta de fijación para poder trepar. Y los cladodios son tallos verdes que tienen la apariencia de hojas, por eso desempeñan las funciones que cumplen las hojas. Como ejemplo de los cladodios tenemos la orquídea. Bueno, esto ha sido mi presentación. Muchas gracias. Y este video lo encontrarán alojado en Classroom para luego hacer una asignación que le va, que le será asignado por su profesora. Muchas gracias.